Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Bienvenidos a una nueva edición del Oficio de Vivir. En el programa de hoy vamos a conocer una hermosa historia de amor entre un padre y una hija. Se trata del gesto de amor que tuvo Johanna al donarle un órgano a su papá, el conocido basquetbolista Ernest Bulling. Muy orgulloso, un honor por haberlo recibido, porque no hayan tenido en cuenta con todo esta situación, digamos, de salud que uno ha transitado durante todo este tiempo. No esperaba esto. Es una gratificación muy grande. Soy exjugador de básquet, he jugado acá en San Luis en el año 89, hace bastante tiempo atrás, y bueno, hoy ciudadano de la provincia de San Luis. Empecé jugando en la primaria, no es por ningún familiar ni nada por el estilo, sino por tamaño físico, aptitudes físicas que tenía en ese momento, que se dio cuenta el profesor de educación física que uno tenía en esa época. Entonces, al ver que uno tenía la aptitud para jugar a ese deporte, que también hice atletismo, que también fui bueno en eso, pero a medida que uno fue creciendo, se volcó mucho más al básquet que el atletismo. Y a medida que uno fue pasando de la primaria a la secundaria, a la universidad y todo lo demás, entonces se fue consolidando más en ese rubro. Entonces, yo soy de las Islas Vírgenes, Saint Croix se llama la isla, que hoy actualmente está bastante devastado por el huracán, los dos huracanes Irma y María. Nacido y criado ahí, y he estudiado ahí hasta los 17 años. Los 17, 18 años me fui a los Estados Unidos a una escuela técnica para terminar la secundaria y aprender un oficio, de lo cual el oficio que estaba por aprender era técnico en electrónica. Me recibí la secundaria, hice un año y medio de la profesión, y después de ahí me volví a mi casa y jugando al básquet ahí en la escuela técnica, vieron que tenía talento para jugar al básquet, que era un buen jugador y todo lo demás. Entonces, cuando vuelvo a las islas, uno de los profesores de educación física que yo tenía en la secundaria me propuso para ir a la universidad a jugar y a estudiar con una media beca, de lo cual fue la primera universidad que fue Texas Tech Este, en Dallas, Texas. La idea mía era también estudiar todo lo que fuera la parte de la sociología, porque todo esto de la historia y toda esta cosa me gusta, me encanta, que tiene mucho que ver. Pero había una cosa que no me gustaba mucho, que era que hoy se está volviendo a ver, que es el tema del racismo. Y de donde yo vengo no se vive eso, porque vivimos exclusivamente del turismo. Entonces hay un buen trato con la gente, sea el color de la piel o la raza, la religión, no distinguimos la gente por eso. Fui un año, al año me fui a mi casa, me llamaban para volver porque jugaba bien, para ellos me necesitaban, pero yo no lidiaba con esa situación. Entonces terminé yendo a jugar a una escuela mucho menor, mejor dicho, de nivel, a Carolina del Norte, que quedaba a 50, 60 kilómetros de la Universidad de North Carolina, de donde salió Michael Jordan.
Y bueno, estuve ahí un año también estudiando y jugando, y por una cuestión económico que no podía seguir estudiando, entonces volví a mi casa. Cuando vuelvo a mi casa, un amigo mío, los dos jugamos en la selección, estaba jugando en Puerto Rico, entonces me dice, ¿por qué no venía a visitarme? Entonces voy a Puerto Rico y estuve ahí un par de días jugando, entrenando con él, y en ese interín lo llaman al entrenador de él, que en ese entonces era Edgardo Vecchio, que terminó siendo el técnico de la selección de acá de Argentina. Lo llaman a él del club de Tomás de Rocamora de Entre Ríos, y preguntándole si no conocía a un jugador de más de 2 metros con ciertas características de juego y qué sé yo. Y yo estaba ahí, no estaba jugando en Puerto Rico en ese momento, estaba solamente, digamos, manteniéndome en forma y visitando a mi amigo. Y me pregunta si yo quería venir a la Argentina a jugar tantos meses. La poca referencia que tenía con la Argentina era con realmente todo el dilema que había con la guerra de las Malvinas. Yo soy jugadora de handball, empecé a jugar al handball acá en la provincia de San Luis, y hoy por hoy juego en un club en Buenos Aires que se llama Mariano Acosta, y en la selección argentina mayor. Y empecé casi de casualidad, jugué toda la vida al básquet. Cuando me vine a vivir a la ciudad de La Punta, en el colegio todas mis compañeras jugaban al handball, y bueno, por cansancio un día empecé. Y en realidad creo que me pasa con todos los deportes, cuando los practico me gusta entrenar cualquier cosa. Creo que el deporte que hubiera hecho me hubiera encantado, pero nada, me gustó el ambiente y seguí, porque tampoco había mucho más para hacer en La Punta, pero le puse todo lo que pude, digamos, al handball. Y en ese entonces jugaba en Handball San Luis, y empezamos a viajar a muchos torneos, a Mendoza, a Córdoba, a La Rioja. Cada torneo que se nos presentaba íbamos, y era la manera de crecer y de aumentar el nivel de competencia, que en la provincia mucho no había. Tal es así que cuando llegué acá a la Argentina, yo vine bien del Caribe, templado. Cuando llegué acá no tenía ni abrigo, no tenía ropa, nada de eso. Sí lo que tenía en los Estados Unidos, pero cuando me vine acá no tenía eso en cuenta. Así que cuando llegué acá en julio del año 1985, hacía un frío de aquello, entonces llego y hacía 14 grados bajo cero en esa época. Así que la gente del club buscando abrigo de mi tamaño, de lo cual era también medio imposible porque no había gente de mi tamaño, mi talla en la ciudad donde fui a jugar, Concepción del Uruguay. Consiguieron algo más o menos que me andaba bien, y bueno, me lo usé hasta que pude con el tiempo ir haciéndome algunas cosas a mi medida para poder aguantar el frío. Y encima tampoco me gustaba mucho el frío, vivía medio engripado, porque de donde yo venía era cálido todo el año, entonces. Pero bueno, estuve jugando ahí en Concepción del Uruguay del 85 hasta el 86. En el año 87 me voy a jugar a Estudiantes de Concordia, también con el mismo entrenador que me hizo venir acá, Edgardo Vecchio. También me dirigió en Tomás de Rocamora, porque al mandarme a mí a Concepción del Uruguay a Tomás de Rocamora a jugar, después lo llaman a él para que vaya a dirigir, entonces terminamos los dos en el mismo club, y a los 2 años me llama él para ir a jugar para el otro club donde él fue a jugar, así que jugamos los dos varios años juntos. Y en el 89, cuando el club presenta quiebra, Estudiantes de Concordia, me llaman para hacerme una entrevista. Los dirigentes de acá de GEPU me invitan a Buenos Aires porque querían hablar conmigo, que querían ver la posibilidad de contratarme para venir acá a San Luis a jugar. Entonces voy a Buenos Aires, me entrevistan, me pongo a hablar con uno de los dirigentes y bueno, ahí fui contratado para venir en el 89. Vengo a San Luis en el 89 jugando la Liga B para ascender a la Liga Nacional. Ascendimos y bueno, jugamos la Liga Nacional el primer año, casi descendimos, mantuvimos la categoría. Y ahí, bueno, en ese interín del primer año y casi el descenso, yo hago la nacionalización en el año
89-90. Un poco para darle la posibilidad, que en esa época muchos jugadores lo hicieron, para darle la posibilidad de que pudiera existir otro americano más en el plantel para mejorar el nivel de juego. En el club, no solamente en el club, pero sino en la liga también. Entonces, bueno, lo hice por elección, porque también no pensaba, ya en esa época, yo ya estaba medio instalado aquí en San Luis, no tenía mis hijos todavía, pero ya tenía en el ruedo que iba a jugar a un lado, al otro, para acá, para allá. Entonces, bueno, lo hice, y en el año 92-93 vuelvo a jugar en Jepu como nacionalizado, que fue donde salimos campeones de la liga, salimos campeón del campeonato argentino de mayores. En el 93-94 fue que, bueno, Jepu desiste de la liga y uno fue obligado a, digamos, a ir a otro rumbo para seguir con su trabajo, su profesión. Y con el tiempo se dio la posibilidad de que uno pudiera volver a San Luis. Primero, la primera parada fue en Villa Mercedes, estuve 2 años ahí dirigiendo en el Club Alberdi, y después vine para acá a San Luis. Conseguí la posibilidad de conseguir trabajo. Primero jugué en el Club El Chorrillero, que se había armado un nuevo club. Jugué un tiempito ahí, pero ya no estaba bien físicamente, entonces tomé la decisión de no jugar más y me meto en la parte de deporte de la provincia. Y bueno, la posibilidad me dio para venir acá a San Luis, y sí conseguí trabajo por medio de gente del gobierno que conozco, trabajando en lo que a mí me gusta, que es lo que es el deporte. Hasta el día de hoy estoy ligado al deporte, pero no tanto como antes, gracias a todo, bueno, problema de lo cual he estado atravesando estos últimos años, pero San Luis es chiquito como el de mis pagos, es tranquilo. Y mi familia se empezó a formar acá en San Luis, con mi hijo, el mayor. En el transcurso de cuando yo fui haciendo los trámites para hacer la nacionalización, en vez de quedarme aquí en San Luis, jugué unos meses acá en Villa Mercedes, en Aviador Gorriones, pero después fui a jugar a 9 de julio un tiempo y fui a Puerto Rico a jugar. En ese interín fue cuando apareció mi hijo. Mi hija del medio también, cuando estábamos jugando la última etapa de la liga de San Luis, también la hija del medio también. Y mi hija, que me donó el riñón, apareció cuando estaba en provincia de Buenos Aires, en Ramallo. En el 2013 vino a dar un curso Daddy Gallardo, en ese entonces entrenador de la selección argentina masculina, y me vio y decidió él decirle al entrenador de la selección femenina que me convocara para ir a entrenar y que me viera si le gustaba a él bien y si no, bueno. Así que en 2013 fui a probarme y me fue bien. El deporte siempre en la mesa, en la tele, íbamos a la cancha siempre de chiquitos, íbamos a ver a papá, íbamos a ver jugar a mi hermano, jugábamos nosotras con mi hermana siempre al básquet. Y sí, también de chica mi hermano se fue a jugar afuera, así que ya no vivía con nosotros. Mi papá siempre o jugaba en otra ciudad o se la pasaba entrenando y jugando, así que lo que hago yo hoy es algo normal para mí. Mi familia para mí es lo mejor que hay. Mi papá siempre nos bancó y nos apoyó, sobre todo en el deporte y en lo que quisiéramos hacer, incluso a mí que me decidí por otro deporte que no era el básquet. Y empecé con el problema de salud en el 2001, que empecé con unos problemas, sino sentía sensaciones raras con la vista, qué sé yo. Y un día estaba en el negocio de un amigo mío y me sentía como con arena en los ojos. Me dice, ¿por qué no va a tomar la presión en la farmacia? Enfrente del negocio voy a tomar la presión en la farmacia y tenía la presión alta. Bueno, y voy a ver un amigo cardiólogo mío, me dice, bueno, vamos a probar a hacerte esto, no tenés esto, bueno. Y me mandó a hacer una biopsia renal, voy a hacer la biopsia renal y ahí fue donde
encontramos que los riñones estaban un poco atrofiados. Entonces voy a Buenos Aires, al Sanatorio Güemes, a hacerme los controles, hacer la biopsia primero en realidad y de ahí en más hacer los controles para tratar de cuidar los riñones lo más posible para que se vayan deteriorando lo menos tiempo, lo más despacio posible, entonces siendo tratamiento. Y desde el momento que entré a diálisis no había otra solución que el trasplante. Lo que pasa es que en ese momento, para mí hoy en la Argentina, conseguir un donante es casi nulo por la raza. Ya cuando éramos chiquitas, yo me acuerdo que nos dejaban en la casa de mi tía porque se iban a Buenos Aires a que mi papá se hiciera estudios. Inconscientemente ya sabía que algo pasaba, pero no estaba muy al tanto y no entendía. En el 2009, cuando él empieza con diálisis, la solución era donarle un riñón y bueno, ¿por qué no le iba a donar un riñón a mi papá? Me resultó como algo súper normal. Bueno, mi papá no solo que él no quería, sino que yo era menor de edad, así que no podía, no sabía mucho, no estaba muy informada, pero era una solución y ¿por qué no? O sea, lo haría por mi papá, por mis hermanos, por mi mamá, lo haría. No me parece algo de otro planeta. Eso es lo que más me llama la atención, que la gente lo vea como algo wow, y para mí es mi papá y le donaría el riñón y las veces que sea necesario. Y para mí era difícil también averiguar qué necesitaba, qué tenía que hacer, porque por la manera en la que él podía reaccionar, sobre todo, el médico me explicaba que yo no lo podía hacer sola y no lo podía hacer a escondidas de él como quería, porque primero por la reacción de él y segundo porque necesitábamos de él. Entonces mi hermana me acompañó, empezamos a averiguar y creí que la forma era sin darle opciones y decirle que me tenía que acompañar a hacer eso. Y un día me vienen a casa y me dicen, pa, tenés que acompañarme a hacer una cosa. Y la cosa era para ir a sacar sangre, a hacer no sé qué trámite, porque ella iba a ser donante mío. Y dio justo la casualidad que tiene el mismo grupo sanguíneo, un 90 y pico % de compatibilidad, pero yo no quería. Y la verdad que yo sabía que iba a tener que estar un tiempito afuera de la cancha y nada, si bien eso me iba a costar, valía la pena y la operación, la cirugía, que todo haya salido bien, pero hoy por hoy a mi papá bien, es lo mejor que me pasó en la vida. Y tomó un tiempo porque, digamos, hasta que se hicieron todos los trámites para que, sí, el ok para la fecha, para hacer todo el trasplante y todo lo demás, yo estaba que no, y toda la negatividad de que qué le pasaría si le pasa algo a ella, como me pasó a mí, que de la nada no se sabe hasta el día de hoy por qué me fallaron los riñones, me muero si le llega a pasar algo así a ella. Entonces, ¿qué probabilidad, qué certeza me podés dar que no le va a pasar a ella? Yo mucho no hablaba del tema, pero bueno, unos días antes de operarme jugué un torneo que incluso fue televisado y todo, y ahí se enteraron que yo en 3 semanas me iba a operar con mi papá, y ahí es como que empezó a saberse el tema. Antes de eso no lo sabía mucha gente, y no, todos me bancaron muchísimo, me apoyaron, salió en un montón de medios, llegué al club y fue una revolución. No, yo creo que miedo para nada, yo estaba muy ansiosa. Hasta el mismo día de la cirugía mi mamá me decía que si yo tenía miedo o me arrepentía, no había ningún problema, que nada. Y no, yo estaba desesperada por entrar al quirófano y operarnos ya. El día anterior estuve internada con él. Nada, yo estaba feliz y quería que nos operáramos ya. Fue un día, no sé, muy raro, porque no fueron muchos, no fue como un día de nerviosismo, de emoción, de nada, porque la verdad que yo no lo quería. Pero después de todo, uno se puso a pensar y dijo, bueno, ya está, me operé, me trasplanté, y lo único que deseaba era que no rechazara el riñón, porque si no era un desperdicio. Eso es lo único que yo quería. Estábamos los dos internados en la misma habitación. Unas horas antes llegan a prepararme a mí para ir al quirófano. Estaba con él y mi mamá.
ahí en la habitación. Y bueno, nada, hacen todos los preparativos, todo lo que necesitaba, me suben a la camilla y me llevan. Era raro. Lo iba a ver después de muchas horas y con el riñón nuevo y todo iba a estar bien. Para mí era así. Nada, me despedí de mi papá y de mi mamá y me fui al quirófano, contenta. Después, nada, cuando me despierto estaba en terapia intensiva. Lo primero que veo es un médico y le pregunto cómo estaba mi papá, si había aceptado el riñón, y eso fue lo primero que me acuerdo, que me dijo que sí, que mi papá había aceptado el riñón y que ya estaba todo bien. Así que ahí me relajé un poco, que era el mayor miedo en sí. El otro día era mi cumpleaños, así que estaba en terapia esperando que me saquen de ahí para estar con mi mamá y poder hablar por teléfono con él. Yo lo veía a través de una ventana, lo saludaba y esos fueron los primeros días, la comunicación que podía tener con él. Yo me siento bien, estoy bien, le doy gracias a ella siempre, le digo que mi ángel le da guarda, porque si no fuera por ella, hoy por hoy no estaría viviendo esta calidad de vida que estoy viviendo hoy. No es una solución de por vida, pero sí es una solución que puede ser a largo plazo, de acuerdo al cuidado que uno toma para proteger y cuidar ese riñón para que viva y dura la mayor cantidad de tiempo posible. No me gustaría saber que dentro de 2 o 3 años yo tengo que estar volviendo a diálisis por negligencia mía. Si tengo que volver, que sea por otra cosa, pero no porque yo no me cuidé. Cuando pude empezar a caminar, digamos, me acercaba con el bastoncito del suero hasta una ventana que podía ver su ventana y desde ahí lo saludaba. Y después, ni bien me dieron el alta, ese mismo día creo que pedí ir a verlo a su habitación. Al mes y pico yo ya volví a entrenar y a jugar. Nada más tenía que usar una faja de contención, pero nada, volví a entrenar y estaba desesperada por hacer todo ya, y ahí fue cuando necesité de mi familia y de los entrenadores que me bajaran un cambio, porque no era bueno tampoco. Pero nada, de a poco. La cirugía fue en abril, el 5 de abril, y yo últimos días de junio ya estaba jugando normalmente un partido. Bueno, este año empecé a entrenar con la selección argentina mayor y estuve en Buenos Aires viviendo todo el año, entrenando, jugando para el club Mariano Acosta de allá. Hubo un panamericano con la selección que se hizo acá en Buenos Aires. Tuve una lesión antes de ese panamericano, no quedé en lista, pero bueno, seguí entrenando. Bueno, ahora jugué un torneo en Mendoza este fin de semana. El jueves me voy de nuevo a Buenos Aires, que tengo que seguir jugando la liga de allá. Y el domingo viajo para Paraguay a jugar un panamericano de clubes, que voy como refuerzo para otro club. Y nada, ahí seguir entrenando a full, que fines de noviembre hay una gira por España. El 1 de diciembre empieza el Mundial en Alemania. Y hay que ver, esperar y dar todo para ver qué pasa en esa lista. Hoy por hoy, muy agradecido, muy contento. En ese momento estaba preocupado. Nadie me podía decir sí o sí, que bueno, no, quédate tranquilo que no va a pasar esto con tu hija, que quédate tranquilo que ella va a estar bien, no va a necesitar un trasplante. Entonces en ese momento uno no está tranquilo. Sí, tenés esas sensaciones encontradas, ¿viste? Qué sé yo, de alegría y amargura al mismo tiempo. Ella sabe que es lo mejor que me pasó en la vida, que estoy feliz de que él esté bien y de que se cuide, de que viva estos años de su vida lo mejor posible, lo disfrute. Es algo que se lo merece y habérselo dado yo me pone muy feliz. Quiero que esté bien siempre, que esté feliz y eso, que aproveche con nosotros. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.